pero muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este programa que se llama Palabra de Leuco y que intenta reflejar, bueno, semanalmente cuáles son las discusiones, los debates, las informaciones, las investigaciones vinculadas a la vida política, a la vida cultural, social, económica de la Argentina. Y estamos viviendo días calientes desde todo punto de vista, con debates importantísimos y trascendentes en la Argentina. Enseguidita nomás voy a tratar de contarle por qué creo que el caso de la corrupción de José López, ¿se acuerdan de los 9 millones de dólares del monasterio? No es un caso más en la historia de la corrupción de los últimos años. Eso se lo voy a contar en un ratito, pero por supuesto, hoy se aprobó en comisión la posibilidad de que mañana, a partir de las 11 de la mañana, la Cámara de Diputados va a llevar adelante el tratamiento, el debate del proyecto de ley para despenalizar el aborto en la Argentina. Y hemos invitado a Claudia Piñeiro, una escritora exitosa y más que eso, por supuesto, dramaturga, guionista. Y hemos invitado a la doctora María Angélica Geli. También ella es una prestigiosa constitucionalista, profesora universitaria, académica del Derecho y de las Ciencias Políticas. Bueno, porque la idea, yo se los comentaba recién a ellos, es que en este programa hacer un humilde aporte a la racionalidad, al debate con inteligencia, con contenido en profundidad y no a los gritos ni apelar a los golpes bajos. Es un humilde aporte que ojalá le sirva a la sociedad. Y bueno, por supuesto, tenemos este panel de columnistas realmente extraordinario, como me gusta decir siempre. Está la doctora Adriana Amado. Buenas noches, Adriana. Hola, ¿cómo estás? Ella va a hablar respecto de las diferencias a la hora de comunicar que han tenido los sectores más importantes respecto del tema del aborto. ¿A quién se dirigían? ¿Se dirigían al ciudadano para crear conciencia? ¿Se dirigían a los legisladores, que son los que tienen que votar mañana? ¿Cuáles son los errores? ¿Cuáles son los aciertos que se han cometido? Vamos a hablar de ese tema. Martín Tetaz, por supuesto, de qué otro tema puede hablar hoy, que es hacia dónde nos lleva el Fondo Monetario Internacional, qué significa este acuerdo, de qué manera va a repercutir, y con alguna sorpresita porque ha buscado en su archivo histórico y va a ser interesante ver algunas perlitas que nos trae. Y el licenciado Federico Andajasi. Hay mucho debate en la sociedad producto de la toma de los colegios de algunos colegios, una docena por lo menos, por los estudiantes secundarios, con el argumento de apoyar el proyecto de ley para despenalizar el aborto en la Argentina. Así que enseguidita nomás y con estos contenidos me parece que son atractivos para que usted se quede. Pero le prometí que lo primero era decirle por qué creo que José López, para empezar, esta es mi primera afirmación, José López no es el más corrupto de todos. Sus jefes fueron mucho más corruptos que él. Tanto Julio De Vido como Cristina y Néstor robaron fortunas incalculables que convierten a esos 9 millones de dólares del monasterio casi en un vuelto. Pero a José López lo agarraron con las manos en la lata, en la masa, infraganti, como se dice. Las imágenes de aquella madrugada ya entraron en la antología de los delitos más bizarros y tragicómicos. Parecía una película de terror, ahí la estamos viendo, ¿no? Parecía una película de terror, pero por supuesto de clase B. López llega en su camioneta a Meriva, toca el timbre del monasterio de General Rodríguez varias veces y como nadie lo atiende, tira un par de bolsos por encima del muro, pero enseguida aparece un personaje inolvidable. La presunta monja Cecilia Inés Aparicio. En ese momento tenía 78 años ese día, hoy tiene 80. Ella le abre la puerta y la ayuda a ingresar esos bolsos negros y deportivos. Y básicamente, ahí lo estamos viendo, ¿no? Es realmente increíble. Ella, la monjita Aparicio, la presunta monja, después dijo que creía que eran donaciones de alimentos. Pero hay un pequeño dato. Eran las 3:53 de la madrugada y la religiosa trucha ni se inmutó ante el fusil ametralladora Sig Sauer con cargador de 22 proyectiles y que además tenía el permiso de portación vencido por parte del propietario, que era el señor José López. Salvo que la monja, en su inconmensurable fe, haya creído que el arma también era para una donación, para sortearla en alguna feria de platos y recaudar fondos.
ese convento lleno de vento guarda mucho más secretos y conspiraciones. El rol de Julio de Vido, el rol de Monseñor Di Monte en aquella época, hubo hasta intentos de derrocar a Jorge Bergoglio cuando estaba aquí en la capital era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, comprando algunos curas y comprando congregaciones. Pero ese es otro capítulo de esta novela negra. En el lugar había una bóveda o un sótano excelente para ocultar fortunas que, por supuesto, no llovieron del cielo, precisamente, tal vez a pesar de la monjita. Ahí estamos viendo de qué manera destapan las alfombras, todo muy, muy bien organizadito, y podemos ver y observar aquel gigantesco sótano y bóveda donde, bueno, presuntamente en su momento ocultaban de todo. Ahora, fue tan celestial todo, tan celestial, que dos vecinos, o casualidad, llamados Jesús y María, llamaron a la policía. Y el milagro se hizo. En 7 minutos llegó el patrullero, que desbarató toda la operación. Un personaje del programa de Marcelo Tinelli que imitaba a José López lo decía con humor negro. Justo a mí me tocaron los pocos policías honestos que hay en la bonaerense. ¿Se acuerda usted de este gags en lo de Tinelli? Justo hoy me he dado por los perros, Marcelo. ¿Por qué? Me enganchan tirando unos vecinos, me enganchan tirando los bolsos. Sí. ¿Vos viste cómo se llamaban los vecinos? ¿Cómo se llama? Jesús y María, al lado del convento. Llegan dos tipos a detenerme, los únicos dos honestos del país, me agarro, boludo. Al parecer, es tragicómico, ¿no? Al parecer López los quiso coimear a los policías y fracasó en eso también. Encontraron en esos bolsos un tesoro pirata, casi 9 millones de dólares, 153.000 euros, yenes y hasta billetes de Qatar. Dos relojes de alta gama, carísimos, y 59.000 pesos. Fue too much, diría Cristina, que todavía no dijo una palabra, ¿no? No emitió ni un tuit respecto de José López, al que lo conocía muy bien desde siempre, desde Santa Cruz, por supuesto. Siempre fue el cajero del cajero, ¿no? José López, el lugarteniente de Julio de Vido, era el que llevaba las valijas repletas de dinero sucio de acá para allá. Don Julio entró en contradicciones y dijo que era su mano derecha, pero después dijo que no era su mano derecha. Ay, 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 don Julio, ¿qué mano era? Quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo, a Germán Vinelo, a Edgardo Bertolozzi, a mi mano derecha en materia de obras públicas, que es José López, que también, trabajando todos en equipo, hicieron posible que hoy estemos entregando esta llave. Estamos muy dolidos y estamos muy consternados. ¿Sabía de esta Por corrupción? esto. No, para nada. Porque era su mano derecha. ¿Cómo? Era su mano derecha. Eso es un comentario que hacen ustedes, no era mi mano derecha. Usted lo dijo en un acto. Yo era Ministerio de Planificación. Bueno, no se pone de acuerdo don Julio con él mismo, ¿no es cierto?, a la mano derecha. Pero no es ideológico el tema, puede ser su mano izquierda si quiere, pero fue claramente la que manipuló las coimas de la gerencia de asuntos corruptos de Néstor y Cristina, que siempre le encargaron a Devido, que también está preso. Mire, pasado mañana se cumplen exactamente 2 años de aquel papelón internacional. Esa filmación que veíamos recién fue más vista que la más vista de las series de Netflix. Por eso ayer José López estuvo sentado en el banquillo de los acusados y no hubo un solo cartel de apoyo de parte de la Cámpora. Hay que ver de qué manera José López, nuestro personaje, está ahí en el juicio. Ahí está la monjita, otro de los personajes que le contábamos recién, y de qué manera él se sienta allí con la defensora oficial. Porque ayer comenzó el juicio oral que lo va a llevar por varios años a la cárcel, ¿no? Lópezito solo se saludó con su ex esposa, con María Amelia Díaz, que también está acusada de enriquecimiento ilícito y tal vez de lavado de dinero. Es por las propiedades de Tigre y La Capital que ellos alquilaban, pese a que los inmuebles eran de su propiedad. Al final su mujer le convidó caramelo, parece que era un caramelo, una pastilla, y que luego le dejó el paquete, ahí lo estamos viendo, en una investigación espectacular de este programa. Ahí vemos de qué manera le da ese paquetito, que, bueno, parece que es un paquete de caramelos, porque
que guarda en su bolsillo, porque tiene mucha amargura que calmar en la prisión, José López, y mucho que reflexionar, porque lo único que dijo en su momento fue que ese dinero era de la política. Y luego selló su boca como en la omertá de la mafia. José sabe mucho, mucho, porque recibió y pasó mucho dinero negro que se robó. Conoce a todos los que pagaron y a todos los que cobraron. Tal vez por eso ningún kirchnerista lo criticó en público. Le digo la verdad, no recuerdo ninguna declaración de algún dirigente tomando distancia o repudiando y condenando la corrupción explícita de José López. Tal vez tenga miedo de que prenda el ventilador y ensucie a todos y a todas. Por ahora, el único poder que López conserva es la información que atesora. Y la única buena noticia para López es que el fiscal del juicio oral es Miguel Ángel Osorio, un gran amigo de Carlos Zanini, al que abrazaba en los pasillos de la Bombonera cada vez que Boca jugaba de local. El exsecretario de Obras Públicas durante los más de 12 años de kirchnerismo era el señor de las valijas, al que todos esperaban con ansiedad. El juicio se postergó por 10 días, pero le esperan seguramente 6 meses más de sesiones para ventilar esos 23 cuerpos que tiene la causa, que con tanta minuciosidad instruyó el fiscal Federico Delgado. También van a ser condenados su esposa, la monja mentirosa, sus testaferros. Mire, hasta ahora la pregunta del millón, o mejor dicho, la pregunta de los 9 millones es, ¿quién le dio esa plata? ¿Son sus ahorros a producto de lo que fue tragando de todos los retornos que pagó, o era parte de los negociados? ¿Era parte de esos billetes húmedos que estaban allí enterrados? ¿Era una parte solamente? ¿Habrá más? Seguro hay 3 millones de pesos que recibió de un banco de Nueva York en una operación puerta a puerta. Eso está probado en el expediente. López llegó esposado ayer a Comodoro Pi, después le soltaron las manos con las que sostuvo una carpeta celeste y miró siempre muy fijo a los integrantes del Tribunal Oral Federal número 1. Lo podemos ver en ese momento, ahí está en esa situación realmente complicada, más flaco. En realidad, hablando de José López, que es el motivo de esta columna, es su triste y solitario final. Hay que decir que solo es visitado entre las rejas por su antiguo secretario, Amílcar Fredes. En realidad le soltaron la mano. Se convirtió en una especie de leproso. Hasta sus abogados lo abandonaron porque nadie les pagaba un peso. Es que fue tan burdo lo que hizo que ni el más fanático de los kirchneristas se atreve a defenderlo. Mire, en un momento el doctor Nelson Castro, aquí en TN, le preguntó al propio Héctor Recalde si ponía las manos por, no digo por José López, por Cristina Fernández de Kirchner. Y esto dijo el doctor Recalde. ¿Usted pone las manos en el fuego por Cristina? Mire, yo las manos en el fuego no las pongo para sacarme el frío. Bien. Si mi mujer me dice, poner las manos en el fuego por mí, le digo, ¿qué estás diciendo? Bueno, por supuesto que mucha gente se siente golpeada y desilusionada viendo a José López y tratan de mostrarlo como que es una excepción, pero manifiestan su desilusión, por ejemplo, el propio actor Pablo Echarri. Me siento triste, me siento avergonzado, me siento desilusionado por mí, por lo que yo he puesto, pero también por la cantidad de funcionarios a los que conozco que son absolutamente honestos. Bueno, hay algo muy curioso, que ese jueguito de palabras entre la palabra magia y la palabra mafia, ¿no? Para Cristina esto no fue magia. Para mí esto fue mafia. En aquel acto es extraordinaria la forma en que José López le tributa a la propia Cristina Fernández de Kirchner un logro de su área de gestión vinculada a las obras públicas en el ministerio de Julio Devido. Preste atención, porque es curioso cómo termina, cómo cierra, cómo remata su discurso, no José López, sino cómo lo saluda Cristina Fernández de Kirchner. Por último, Presidenta, le quiero decir que esta obra no se hizo por magia. Esta obra se hizo porque existe un modelo político, económico y social que invierte en obra pública. Gracias, Presidenta, por permitirnos participar en esta obra. Muchas gracias. Venimos recargados hoy. Bueno, recargado, por supuesto. Para mí, en realidad, todo fue mafia, ¿no?
fue la base del gobierno más corrupto de la historia democrática. Insisto con este tema, José López no fue el más corrupto, pero lo agarraron con las manos en la lata o en la masa, como usted prefiera. Su vida estuvo dedicada a robar los dineros del pueblo para entregarle una parte a la corona de la dinastía Kirchner. José López quedará en la memoria colectiva de los argentinos como un repugnante ladrón de ladrones. Podemos ver de qué manera fue detenido en aquel momento. Se puso de moda aquella ropa, el chaleco antibalas y el casco. Ahí lo vemos a José López en plena detención. Da vergüenza ajena lo que hizo y lo que hizo su espacio político. Son el ícono de la corrupción, digo, la máxima expresión de la vergüenza nacional. Se llenaron la boca hablando de los pobres, pero se llenaron los bolsillos con el dinero de esos pobres. Más temprano que tarde, la historia los condenará. Esperamos que la justicia también. Le doy mi palabra. Vamos a conversar de otro de los grandes temas de actualidad, por supuesto, el tema del aborto. Muy buenas noches y gracias por venir, Claudia Piñeiro, doctora María Angélica Geli. Muchas gracias por estar aquí, le agradezco realmente a ambas. Bueno, de arranque, para que cada una siente su posición. Y Claudia, ¿por qué sí? ¿Por qué usted cree que, y bueno, de hecho lo ha hecho con mucha energía y con mucha vehemencia, hay que apoyar el proyecto de ley para despenalizar el aborto en la Argentina? Sí, el proyecto de ley para legalizar el aborto en la Argentina creo que nos dio un debate impresionante, muy interesante. Creo que hemos visto todos los argumentos jurídicos, médicos, éticos, sociológicos de los dos lados. No hemos acordado de muchos de ellos, pero ya ahora estamos en otra instancia, la instancia de que se apruebe o no esta ley. Y entonces yo creo que hay que aprobarla porque a partir de ahora todos sabemos lo que pasa en la Argentina. Sabemos que hay muertes por abortos clandestinos, sabemos que las mujeres abortan. Siempre pasó esto, pero no se hablaba de esto, no estaba sobre la mesa. Ahora está sobre la mesa. No hablemos de cifras. El ministro de Salud dijo 500.000. No hablemos de cifras, pero hay una cantidad muy importante de mujeres que mueren por abortos clandestinos en la Argentina. Más allá de los argumentos a favor o en contra, ¿qué vamos a hacer a partir de la ley? La ley, si sale, tiene una opción. Si no sale, las opciones que dan es más educación sexual, cosa que ya también la ley lo tiene y la tenían las leyes anteriores. Pero mientras hay más educación sexual, ahora, en este momento, hay una mujer seguramente pensando si mañana se va a hacer o no un aborto, hay una mujer con un Evatez en su casa que si mañana le da las 2 rayas va a ir a comprar Misotrospol o va a agarrar una aguja de tejer o una aguja de crochet o lo que sea, porque las mujeres abortan de distintas maneras, las que pueden con no me sale, y la que no, con aguja de tejer. Eso es así, eso ya no tiene discusión. Pueden discutir si es jurídico o no jurídico, si la vida empieza o no empieza, pero que las mujeres mañana, ahora, dentro de unas horas y todos estos días van a seguir abortando, no tiene discusión. Entonces, ese embrión no lo van a poder salvar, a menos que las metan presas y durante 9 meses y las obliguen a estar ahí, no lo van a poder salvar. Lo que sí puede hacer el Estado es asistir con salud pública a esas mujeres. A partir de la sanción o no de la ley el miércoles, lo que va a cambiar en la Argentina es que vamos a saber quiénes son los responsables de que esas mujeres no tengan asistencia. Y esto, en algún momento que yo dije algo así en Twitter, me dijeron es una amenaza. No es una amenaza, es empezar en la Argentina a saber quién es responsable de qué. Se cae un edificio y no sabés si es responsable el Estado, porque no hizo las inspecciones, el arquitecto o quién. Hay una muerte en Cromañón, no sabemos quién es el responsable. Bueno, de esto vamos a saber quién es el responsable. Porque si el Estado no asiste a estas mujeres que igual van a abortar, porque ninguna ley de educación sexual ni ningún anticonceptivo que le den va a evitar que igual los métodos fallen o que pasen cosas. Si el Estado no asiste, los que no votaron esa ley serán los responsables de que esas mujeres mueran. Y digo yo, como hay mucha gente creyente que le pesa mucho votar esta ley desde sus creencias personales, ¿qué dirá sus dioses de las mujeres que van a dejar abandonadas? Porque no hay un abandono técnico, jurídico de abandono de persona, pero hay un abandono ético y moral. El Estado nos está abandonando. El aborto existe en este momento, mañana, pasado, después de que se sancione o no la ley.
Nos están abandonando y a partir de ahora sí hay un responsable, porque todos lo sabemos, nadie se puede hacer el tonto y estamos dando una opción. Mientras tanto, si quieren, educamos y después nadie queda nunca más embarazado sin querer, mejor todavía. Todos los países que han puesto la ley del aborto no aumentaron la cantidad de abortos. Si miramos a Europa, todos los países tienen abortos. Si miramos a Estados Unidos, tienen abortos. Son grandes constituciones, han aprobado todos los tratados internacionales, tienen aborto. ¿Qué más tenemos que pensar? ¿Cuántas mujeres más tienen que morir en la Argentina? Bueno, interesante y contundente. Doctora Geli, le escucho a usted ahora. Sí, ¿Por qué no, digamos? Me pareció dos aspectos que señaló la señora a considerar. El primero es el problema de las creencias. Si es que se rechaza la ley, algunos dicen por creencias religiosas. Y he oído, o mejor dicho, visto en los portales que un importante ministro del Poder Ejecutivo Nacional y un muy famoso neurocirujano señalaron que había que dejar de lado las creencias para resolver este problema. Problema de salud pública. El problema, bueno, así decían, digo, el problema de salud pública hay que verlo, porque lo cierto es que una mujer embarazada no está enferma en principio. Puede tener una enfermedad asociada que problematice su situación, pero no es un problema de salud pública. Sí es, como dice la señora, que ocurren estas muertes por los abortos clandestinos, pero lo cierto es que las estadísticas propias del ministerio es que se habían registrado muy pocos muertes por estas causales. Por supuesto, cada muerte, una sola, vale. Ahora hay una cantidad de muertes de mujeres por otras enfermedades que el Estado no está atendiendo, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la razón por la que no? Y en realidad porque me parece que no es estrictamente un problema de despenalizar el aborto, sino de establecer un derecho subjetivo de la mujer a abortar por cualquier causa que fuere, hasta las 14 semanas de su embarazo, de cursar su embarazo. Y lo cierto es que en este punto en el que se habla de la mujer, y yo creo que hay que protegerla, hay un artículo en la Constitución Nacional que expresamente dice que el Estado debe asistencia a la mujer desde el embarazo y al niño desde el embarazo, no lo considera niño. Hay una obligación del Estado que está incumpliendo, esto es cierto, pero bueno, nadie en la posición pro aborto habla de si hay una persona o no hay una persona. Y este me parece que es el tema crucial. Lo que tenemos que determinar es si ante los derechos de la mujer hay un derecho también humano a nacer. A mí me extraña, esto me resulta muy curioso, que se presente la postura de defensa de la ley como progresista. Creo que es todo lo contrario, porque los países que ha mencionado la señora a propósito de que tienen estas prácticas consagradas en su legislación, lo cierto es que pueden equivocarse. También tuvieron en algún momento la esclavitud y la dejaron de lado. Nuestro país fue pionero en este sentido porque consagró, por ejemplo, la libertad de vientres muy temprano en su historia nacional, y Estados Unidos, que fue también un pionero en materia de aborto, hasta consagró en su Constitución Nacional la posibilidad de tener esclavitud. Así que todos nos equivocamos. También estos grandes países pueden equivocarse, ¿no? Y yo creo que hoy la ciencia es la que nos dice: acá hay un ser humano. La ciencia y la legislación argentina, la Constitución argentina, se es persona desde la concepción. Ya no se dice en el seno materno porque se puede concebir fuera del seno materno, pero hay una persona. Nos tenemos que hacer cargo de esa persona. Y este me parece que es el problema central del que no se habla. Yo digo, es el gran silencio, ¿no? Los derechos de la mujer, que son atendibles, que hay que protegerlos, pero ¿y los derechos del niño? El derecho a nacer. Le decía recién la cuestión del progresismo o la izquierda. Norberto Bobbio es una persona socialista, fue una persona socialista, un politólogo famoso, que se preguntaba: ¿cómo es posible que las personas que se llaman de izquierda le dejen el honor
y el privilegio a los creyentes, lo decía él, que era laico, sí, la defensa del no nacido. Esto está en su libro Derecha e Izquierda, pero además concedió un reportaje al Corriere della Sera, donde le preguntaban, pero ¿cómo usted, siendo un laico como es, defiende la vida? A mí me parece que como era hijo de un médico de hospital, probablemente haya conocido de primera mano lo que era aquello, ¿no? Hoy la ciencia nos muestra clarísimamente que desde la concepción hay una persona humana. Por eso lo dice la Convención de los Derechos del Niño. Por eso lo dice el Código Civil de la República Argentina. Así que a mí me parece que ahí está el foco de la cuestión. Claudia Piñeiro, después le voy a preguntar a ella, le voy a hacer la pregunta contraria, pero ¿qué pasa si esto finalmente no se convierte en ley? ¿Qué cree que puede pasar en la sociedad? ¿Qué cree que puede pasar con los grupos de mujeres que con tanto, digamos, resolución militaron este tema? ¿Y qué habría que hacer según su mirada? Después le voy a preguntar a ella qué pasa si se aprueba. Pero si no se aprueba. Si no se aprueba. aprueba. Sí, lo primero que quería decir es que lo que decía María Angélica, que no se habló, fue de lo que se habló todo este tiempo. Por eso me llama la atención que diga que de eso no se habló. Y hace poco... No, los que están a favor del aborto. No, sí, hemos hablado. Lo que pasa, y también que digas rotundamente, la ciencia dice eso, no es cierto, porque ahí están las dos posturas. Por eso digo, yo partí de la base de no vamos a discutir ni legalmente ni la ciencia. Pasaron científicos, lo habrás visto en el debate, que dijeron exactamente lo contrario a lo que acabas de decir. Y la comisión... No, dijeron que no hay persona. Bueno, vos dijiste persona humana. Y después otra cosa más quiero aclarar. También dijiste de la Convención de Derechos Humanos de la ONU, acaba de decir lo contrario a lo que dijiste. Entonces tampoco podemos dejar de aclarar esto. Otro punto. No es la izquierda. Los penatos... Perdón. Sí, hay un... Bueno... Tengo el video donde lo dijo. El fallo, me imagino que te referís al fallo de la fecundación in vitro. No, a lo que le respondieron hace 3 días a Lipovetsky cuando hizo la consulta específica sobre este punto. La Convención de los Derechos del Niño. No, le hizo una consulta específica. A la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Leíste la respuesta de Lipovetsky. Sí, bueno, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede interpretar la convención. Bueno, pero entonces no digas rotundamente que dice otra cosa, porque no es así. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un fallo de hace muy poco tiempo. ¿De hace 3 días? Hace 3 días mandaron la carta. Después de los 3 días, ¿tenés alguna otra cosa? Pero la opinión de la Corte Interamericana no es más que eso. Bueno, está bien, la opinión. Lo que quiero decir, no se puede hablar con la rotundidad que habla yo, por eso arranqué diciendo, yo no voy a discutir quién tiene razón. Lo que quiero aclarar es que yo no discutí quién no tiene razón porque pensé que vos ibas a conceder lo mismo. Si no concedes lo mismo, tengo que discutirlo. Lo mismo que decir que esto es de izquierda. Acá hay un montón de gente en el panel que está de acuerdo con la ley y no es de izquierda. Lipovetsky no es de izquierda, los penatos no es de izquierda. Está lleno de gente. Bueno, pero vos no me podés decir que la gente de Cambiemos que presentó esta ley es de izquierda. No la presentó la gente de Cambiemos. Sí, bueno, los Penato y Lipovetsky... de Cambiemos, pero lo plantean, nos han dicho muchísimas veces que los conservadores, esta ley, los de mira, derecha, si vos hubieras trabajado como yo en esto, te hubieras encontrado con gente de todos los partidos, abrazándonos, mujeres de distintos partidos por esta ley. Sí. No somos de izquierda todos, yo... Estoy más cerca de la izquierda que no, pero estuve abrazada a gente con la que no me hubiera abrazado políticamente. Y otros me han abrazado a mí que tampoco me hubieran abrazado. Pero ahora voy a la pregunta. Quería aclarar esas cosas porque si no quedan dando vuelta y parece que yo respondo... Vamos a hacer todas las aclaraciones que cada una de ustedes quiera. Esta ley es transversal absolutamente en todos los partidos. Hay mujeres de ultraderecha, hay mujeres católicas por el aborto y hay mujeres de izquierda. Y hay hombres también de todos los partidos. ¿Qué va a pasar si esto no se aprueba? Lo que te dije. Hay gente que va a tener que llevar sobre su conciencia la muerte de todas las mujeres, que serán las poquitísimas que crean, no me importa, las que a ustedes les parezcan. Pero no solamente es la muerte, es la destrucción de úteros, las cruentas situaciones que pasan después de esto, las mujeres desangradas, todo eso tiene que ver es la consecuencia de no aprobar la ley, va a ser eso. ¿Por qué? Porque si vos me decís, y si la aprueban van a morir embriones, la mujer se va a hacer el aborto igual, entiéndanlo. A menos que las metan presas 9 meses, el aborto, lo que proponen los otros, no hay ninguna posibilidad de que la mujer no se haga el aborto. Porque se lo viene haciendo, porque se lo hizo siempre, porque se lo seguirá haciendo con el método que sea. Entonces, a ese embrión, sea vida humana, no sea vida humana, yo tengo mi concepción, otro tiene otra, no lo van a poder salvar. Lo que tiene que decidir el Estado es si salva o no a la mujer y al útero de la mujer. Le digo al peronismo, ¿le puedo hablar una cosa al peronismo? He escuchado a muchos peronistas decir que en la base del peronismo auténtico está
está a favor de la vida. Tomás Eloy Martínez en Santa Evita te describe el aborto que se hizo Eva Perón, las consecuencias tremendas médicas que tuvo, y en parte se supone que el cáncer de útero, según la investigación de Tomás Eloy Martínez, tiene que ver con ese aborto. Entonces el peronismo también tiene que hacerse cargo de esto. Ya se hicieron cargo casi todos los partidos, pero el peronismo tradicional, que es el que ha estado más cerca de muchas de las cuestiones sociales de los hombres y mujeres, está mirando para cualquier otro lado. Y no está mirando su propia historia. Me parece que también a ellos me gustaría hablarles. Interesante. Le hago la pregunta al revés y haga todas las aclaraciones que quiera. ¿Qué pasa con esto si finalmente es aprobado y si finalmente se despenaliza el aborto en la Argentina, doctora? Bueno, vuelvo a reiterarlo. Si se despenaliza el aborto y se facilita, porque me parece que lo que hay que tener en cuenta es que aquí se está estableciendo un derecho absoluto de la mujer a abortar en las primeras 14 semanas y luego también por algunas causas que se establecen hacerlo hasta el momento prácticamente del parto. Esa situación generaría además, como está establecido en la ley, una obligación del Estado de proveer este aborto. Yo creo que en ese caso tendrían que modificar la Constitución Nacional y las leyes, por lo menos el Código Civil, que dice que el comienzo de la persona humana es desde la concepción. Lo acaban de aprobar y ha empezado a tener vigencia hace muy poco, por lo menos para ser consistentes, para ser congruentes con lo que se sanciona. Hoy un constitucionalista, profesor de Derecho, Sagüés lo decía, ¿no? Estamos en un sistema esquizofrénico de legislación, porque por un lado protegemos la vida del no nacido desde la concepción y por otro lado despenalizamos y además establecemos un derecho subjetivo a abortar. En este caso, supongo que en alguna situación específica se podrá plantear alguna acción judicial para la defensa del no nacido, que en la ley no hay ninguna protección, olvidando el artículo 75, inciso 23, que protege al niño desde el embarazo. Y lo que es más grave todavía es que, según estuve leyendo en los dictámenes que se aprobaron, se prohíbe la objeción de conciencia institucional, los idearios, ¿no? Así que a una organización que, supongo también a los médicos de la Academia de Medicina que han emitido un dictamen muy contundente a propósito del juramento hipocrático que hacen los niños, también serían obligados, si pertenecen a una institución que dicen nosotros consideramos que acá hay vida humana y la tenemos que proteger, no vamos a hacer un aborto. Bueno, estos médicos agrupados en un instituto de esta naturaleza no podrían mantener su objeción. Esto, por supuesto, va a dar lugar a varias acciones judiciales y yo creo que en la Corte Suprema los van a ganar, ¿no? Porque, o sea, la declaración de inconstitucionalidad, ¿cree usted? Sobre todo en este aspecto. En el otro, la dificultad es que alguien tendría que presentar un caso específico en protección del niño no nacido, ¿no? Porque si no, digo siempre, es el más desprotegido de todos. Y volviendo a lo de Bobbio, ¿no? Lo extraño es que no se proteja al más débil. Es el más débil entre los débiles. Cualquier niño en estado hasta de calle puede huir si alguien lo va a atacar. Un no nacido en el vientre de su madre, si su madre, lo decía recién Claudia, ¿no? Si la madre decide abortarlo, no tiene salvación. Entonces, por supuesto, ¿qué es la solución que proponemos muchos? Y es que se cuiden las dos vidas, no solamente con educación sexual, sino amparando las situaciones muy variadas en que una mujer puede sentir que tiene alguien que no deseó, alguien que está dentro de sí y no es ella misma, porque es una persona diferente a la madre. Entonces, yo comprendo todas las situaciones. Jamás le diría a una mujer que pasó por esta situación un reproche. Pero comprender me parece que no es lo mismo que justificar. Y más aún, si hubiera otra manera de proteger al no nacido que fuera
sin incriminación penal, la firmo ya mismo. El punto es que el proyecto y el dictamen que se ha aprobado establece un derecho subjetivo protegido por el Estado, proveído por el Estado para suprimir la vida naciente. Y esto me parece que es inconstitucional, que es inconvencional y que además lo es porque cuando se tomaron estas decisiones legales y convencionales se hizo en base a una cosmovisión científica. En el 73, cuando la Corte de los Estados Unidos emitió el fallo Roe versus Wade, dijo que ellos, los miembros de la Corte, no tenían por qué resolver cuándo comenzaba la vida. No estaban en condiciones de saberlo. Es de 1973 ese fallo. Bueno, hoy la ecografía nos lo dice, ¿no? Claudia, desde que, digamos, empezaste a participar con mayor intensidad en las campañas para que se despenalizara o se legalizara, como le llamas vos, el aborto en la Argentina, contame qué cosas más te han conmovido. Ya estoy hablando no del tema específico, sino de todo lo que rodea. ¿Qué cosas realmente han logrado conmoverte personalmente y qué cosas te han producido un rechazo visceral? Mira, por un lado me conmueve mucho la unión que hay entre mujeres de muy distintas ideologías, pero también me conmovieron mucho casos específicos. Cuando recién María Angélica decía, siempre hay que elegir al más débil, yo elijo a la chica de Salta y a la chica de Mendoza que no las dejaron abortar violadas por sus padrastros, antes que el embrión. No tengas duda. Me pueden juzgar, pueden decir que soy una asesina, lo que quieran, pero yo elijo esas dos niñas que las violaron los padrastros y que no las dejaron abortar porque esas provincias no aceptaron el protocolo. A mí eso me hace llorar, no el embrión de esas chicas, me hacen llorar esas chicas. Esas dos niñas de 12 años en Mendoza y en Salta, violadas por sus padrastros, que alguien dice hay que proteger al niño por nacer y no las atendieron a ellas. ¿Vos te parece que hay alguien que merezca más que uno se preocupe por ellas que esas dos niñas? ¿De verdad el embrión te parece, Alfredo, que merece más ayuda que esas dos pobres chicas a las que sus padrastros violaron en casas donde sus madres o no pudieron o no quisieron o no supieron cómo evitar eso? ¿A vos te parece que yo puedo sentir más pena por un embrión que por la señora Acevedo que murió de cáncer porque no le quisieron dar la medicina para el cáncer porque se iba a morir un embrión que llevaba dentro, feto o bebé, como lo quiera llamar? ¿A vos te parece que el más débil era ese embrión o la señora Acevedo que murió de cáncer y también murió su bebé porque no pudo nacer? Porque la señora Acevedo murió de cáncer, un caso paradigmático en la Argentina. ¿Sabes cómo me emociona a mí eso? ¿Sabes lo que yo daría por poder ayudar a todas las niñas de Salta, la provincia de la Argentina que tiene más muertes por abortos, a todas las niñas de Mendoza y a todas las señoras Acevedo, a la que hubo una persona que creyó que iba a ganarse el paraíso y el cielo de su Dios y se creyó más que todos nosotros, interpuso una demanda o un médico que se puso a decir desde su perspectiva de Dios que esa mujer no debía recibir el tratamiento de cáncer? ¿A vos qué te parece? ¿Sabés las veces que yo lloré leyendo esos testimonios? Testimonios de amigas mías donde me cuentan cómo fueron de sala en sala pidiendo un aborto porque su hijo ya estaba condenado a morir antes de nacer y no se lo daban. Cómo se desangró en su casa después de que le dieron las pastillas. Eso a mí me emociona muchísimo. Y eso me impresiona. Vos me decís, ¿qué me pasa del otro lado? Me impresiona que la gente del otro lado no puede impresionar. Yo me conmuevo con un embrión, yo me conmuevo, pero me conmuevo más con esto. Lo que no puedo creer es que ellos elijan un embrión a estas dos niñas, por ejemplo. No lo puedo creer. Bueno, yo no elijo, no hago esa opción y creo que muchísimas personas no hacen esa opción. ¿Y porque qué solución además les das? Tiene una solución. Probablemente, no sé, no conozco al médico, pero probablemente el médico no ejerció bien su medicina, porque ese es el caso del doble efecto. El médico no quiere matar a nadie, el médico quiere salvar a la madre y entonces le da un remedio, como pasa en muchos casos en que la persona está cursando una enfermedad terminal y tiene dolores terribles y le dan morfina para que no sufra ese dolor. Le dan la morfina y la morfina acelera la muerte. El médico no quiso la muerte de la persona, quiso
evitar el dolor. Bueno, ese caso que usted plantea exactamente se podría haber resuelto así. Se le da el remedio a la madre contra el cáncer y eventualmente va a morir el pero niño, alguien que no se objetó sabe, dar el remedio y no se lo hizo dieron. mal, pero lo hizo mal el médico. Bueno, eso lo no que queremos lo es una ley que no le permita a los Pero médicos eso- hacer eso. Pero eso está contemplado hoy en el Código Penal. Sí, pero no lo hacen. Eso es otra cosa distinta. Entonces yo te diría que una cosa es la protección de la madre. Estoy en primer lugar en protección de la madre, porque una madre que muere puede dejar un niño en desamparo. Desde luego que sí, aunque naciera el niño. Pero en este caso era perfectamente solucionable. Qué lástima que no lo solucionaron entonces. Bueno, pero con eso vas a consagrar... supongo que habrás visto igual que yo, y también me conmovieron, ¿no? Chicas muy jovencitas diciendo, felices vamos a abortar. He oído No, no he esto. visto. Jamás vi una chica decir felices vamos a abortar. Vamos a abortar en manada. No, no lo he visto. Bueno, María eso Angélica, también sinceramente no yo- lo he visto, no bueno, lo creo. bueno, no lo eso creo. Yo es creo que son las también mentiras del otro lado. conmovedor. Después No, no, Adriana no. va a poder hablar seguramente de eso. No existe una mujer que esté en su sano juicio que diga feliz, feliz voy a abortar. No existe, María Angélica, no nos quieran hacer creer eso, no es así. Y entonces, ¿por qué ese derecho amplísimo para abortar? Para que una mujer, con todo el dolor de su alma, que no puede hacer otra cosa, lo haga. Pero ese no es el felices argumento vamos a que se abortar. usa. El argumento que se usa es ¿Felices soy abortar? dueño de mi cuerpo y con mi cuerpo hago lo que No, quiero. no, Lo María hemos Eugenia. oído todo el tiempo. Bueno, ¿no? habrás escuchado alguna que diga eso. Yo no estoy diciendo eso acá y no, Vos y no no. lo dice la campaña. La campaña Bueno. lo que dice es necesitamos solucionar este problema de salud pública. De ninguna manera, ninguna mujer en su No. sano juicio... Bueno, por más que digas no así, es así. Ninguna mujer en su sano juicio dice qué lindo es abortar. No es verdad, no nos insulten, María. Bueno, Yo Eugenia, no vos a sos vos, mujer, no a vos, pero no a compré- nadie, no a tus amigas, a las personas que han abortado. Vos no podés decir que una mujer dice que feliz va a abortar. Yo tengo otras experiencias. Bueno, de podés tener personas- una experiencia, No, dos, no, tres. no. Yo lo que te quiero decir es las personas, Bueno, las las que mujeres. contaste vos eran también dos experiencias. Está bien, pero las mujeres como género, mujeres, vos no podés decir que van a decir vamos a abortar en manada. No lo podés No, decir porque no. no es cierto. Pero lo he leído en un... ¿Lo has leído en un WhatsApp que te mandaron? No, ¿Dónde lo no, leíste, no, María ningún- Eugenia? yo no uso bueno, WhatsApp. entonces decime No dónde lo tengo ni leíste. tweet, ni ¿Dónde Facebook. está el periodista que vio eso de que hay mujeres que dicen vamos a abortar en manada? Quiero saber cuál es la fuente. No lo creo. Bueno, es un problema de creencias, ¿ves? No, de creencias no. Esto es periodismo y hay fuentes. Si hay un periodista que me dice, mira, estas son las Pero personas si que dicen, yo te lo están creo. diciendo que tienen derecho, por supuesto, se utilizan muchos argumentos para defender el proyecto que tiene sanción. Sin nadie que vamos a ir a abortar en manada. Eso es una ofensa a las mujeres que han luchado durante 13 años en esta Yo campaña. no digo que todas, como digo que también que el caso que vos contaste es un caso. Y creo que ese caso En puede manada haber no es sido un una caso, en manada es una manada. Por eso Bueno, te estoy no, diciendo. pero lo ha dicho alguna. Bueno, alguna. No, Entonces ya ahora llegamos a que pero lo dijo no una. estoy diciendo que lo digan todas y creo en tu buena fe. Y creo, te has emocionado recién al hablar de ese caso. Y yo creo que ese caso pudo haberse solucionado de otra manera, pero que no se está legislando para ese caso. Se está legislando para todas las Porque eso mujeres. está contemplado en el Código Penal ya, Bueno, el pero, caso que vos pero planteás. hay muchas provincias que no aceptan el protocolo. Por eso esta ley va a ser de acción pública. Si tenemos la suerte de que los legisladores piensen en que no se tienen que morir más mujeres en la Argentina. ¿Dijiste Decime algo? vos cómo vas a solucionar cómo Lo de las- solucionarías los embriones de las mujeres que sí van a abortar clandestinamente. ¿Cómo lo solucionás? Por supuesto, con una educación sexual. Eso lleva años. ¿Podemos tener el No, aborto? años no. Bueno, Mira, 3 una de las meses, cosas en meses mueran gente. En esos meses que vos las vas a educar, ¿podemos tener aborto? Porque en esos meses va a morir gente. ¿Las dejamos morir? ¿Y por qué aseguras que van a morir? ¿Van a morir o van a reventarse el útero o van a pasar por una situación de Pero hoy, ilegalidad? ¿Lo ¿vos hacemos? creés que todavía, por ejemplo, eso que estás diciendo, ¿no? Lo generalizás, el modo de abortar con el... Misoprostol. Bueno, Misoprostol. eso es un remedio, Sí. no es ese sistema tan terrible que mencionas Sí, vos de las... pero hay un agujas. como es ilegal, por eso te digo, sería facilísimo si no fuera No, ilegal. pero si es te digo una legal, cosa más. vos vas al médico, te da el misoprostol, cuando empieza el sangrado, estás en un hospital. Si no, te vas a tu casa y tenés que ir cuando estás sangrando, pero te dice el médico, vení cuando estás sangrando, pero no mucho, porque te podés desangrar, pero tenés que venir sangrando porque si no, no te puedo atender porque me meten preso. ¿A vos no te parece que eso es ridículo? Que vos Lo te den una pastilla y te terrible- digan, anda a tu casa y cuando lo sangres vení, pero terrible- no tan lejos para no desangrarte. Lo terrible, aún con aborto legal, es que no es seguro que a la mujer no le produzca un daño físico y además psicológico. Nada es seguro. Pero quería decir También algo un que embarazo te puede señalaste a vos.
lo que señalaste a propósito de las niñas abusadas por su círculo íntimo, en este caso el padrastro. El dictamen que han aprobado no protege a esas niñas, porque a la sola manifestación de que han sido violadas, ni siquiera necesitan una denuncia de la persona que las violó. ¿Y quién te parece que puede acompañarla? ¿El padrastro o la madre que No, la madre. Eso? ¿La madre que aceptó eso también? Pero si nadie, por eso, si ella, la misma niña, no tiene que denunciar a la persona que le está haciendo daño. ¿Y a vos te parece que una niña de 13 años va a ir a mentir? Inmediatamente vuelve a la casa que le están violando. ¿A vos te parece que una niña de 13 años va a ir y va a mentir eso? No, mentir no. Pero no va a decir. No digo que esté mintiendo, no, pero ¿cómo no voy a reconocer que hay abuso de menores? Pero esa ley no es para los violadores hay otras leyes. ¿Esta ley es para un embarazo no deseado? Pero yo no tengo que con esta ley evitar la violación, eso lo tiene que hacer otra ley. La niña violada recibe el aborto y vuelve a la casa donde la están violando. ¿Qué tiene que ver? ¿Mejor que vuelva embarazada a la casa que está violando? Y va a seguir. O sea, ¿vos te parece que es mejor que vuelva embarazada, que quede embarazada en esa casa? No, lo que te estoy diciendo es que la ley... Efectivamente hay 2 daños. Sí. La muerte del no nacido y la situación de la niña. El daño de la niña que a los 12 años, sin un cuerpo preparado para ser madre, la obligan a ser madre. Una niña de 12 años no está preparada para ser madre. La violaron, es un drama. Si además la dejas continuar con su embarazo, probablemente le arruine su cuerpo, pero además, su cuerpo, digo, interno, pero además la haces pasar por una situación para la que una niña de 12 años, vos tenés, o sea, yo conozco niñas de 12 años, no están preparadas para ser madres. ¿Por qué tiene que volver a su casa y estar embarazada? O sea, ¿qué está proponiendo? ¿Y va a volver a su casa donde la han violado? No sé, pero seguro que embarazada volverá a su casa. Ese es otro problema, María Angélica. No tiene nada que ver. El problema es, en esa casa, con el padre violador y la madre que lo consiente, ¿es mejor que siga adelante con un embarazo que la puede destruir físicamente? ¿Una niña de 12 años embarazada te parece que es mejor? Y ese es el caso generalizado. Si ella no es un caso generalizado. Bueno, pero no me cambies el argumento en el medio. Estamos hablando de otra cosa. Vos me estás diciendo si es grave que vuelva con un aborto a la casa. Es tan grave como estar embarazada. Es otro problema. El problema es la violación. Tenés 2 problemas. Tenés el problema de la práctica que se le realiza a la niña, 1. 2, el problema de que como no debe denunciar a su violador... Pero si se queda embarazada en tu casa tampoco lo denuncia el violador. Ese problema es independientemente de la ley del aborto. No, son independientes, están ligados. Es lo que acaban de dictaminar. No, María Angélica, esa mujer, esa chica, si se queda en su casa y sigue adelante con su embarazo, no denuncia al violador. Y si va y se hace el aborto tampoco, es otra ley, es otra situación. El tema del violador lo tendrá que encarar el Estado de otra manera. Yo lo que estoy hablando es si una chica de 12 años tiene físicamente y psicológicamente la posibilidad de llevar adelante el embarazo del padrastro que la violó. Y yo creo que no. Yo creo definitivamente que no. Yo creo eso. Lo del violador lo tendrán que resolver de otra manera. Es que no lo resuelven de otra manera. Y no lo resolverán de otra manera, pero resolvamos este problema. ¿Te parece volver otra vez al mismo situación? Pero es que está igual embarazada, igual está en esa situación. ¿Qué diferencia hay entre embarazada y habiendo abortado en esa situación? ¿Cuál es la diferencia? Que no dejaron de proteger a la vida naciente. Volvemos a la vida naciente. Tu problema es mayor con el embrión de la chica que con la chica. La chica no. No, las dos. No, pero no, María Angélica, volviste al mismo tema. Los dos. Lo terrible es que por más que ustedes digan los dos, no es los dos. Ese es el problema. Y por más que vos digas una sola... No es una sola. Es una sola. Yo me hago cargo del embrión que se descarta. Yo me hago cargo. ¿Sabes qué? Voy a ir al infierno, María Eugenia. No, infierno, voy a ir al infierno. No sé. Pero háganse cargo de la niña de 12 años y de todas las mujeres que van a morir. Yo me hago cargo de decir que no tengo problema que es que una mujer interrumpa el embarazo y que ese embrión no sea un bebé. Me hago cargo, no tengo ningún problema. Háganse cargo de la parte de ustedes, que a partir del 13 es que se sigan muriendo mujeres, que tengan problemas en sus úteros, que pasen por situaciones traumáticas y en la clandestinidad. Pero vos estás generalizando, lo que vos decís es la solución para que no muera ninguna mujer es que cualquier mujer, por el motivo que sea... Cualquier mujer, por el motivo que sea, no se hace un aborto, María Eugenia. Bueno, eso es pensar... lo que acaban de dictaminar. No, porque si hay leyes que yo no uso porque no me interesa. Hay muchas leyes en el país para hacer cosas que yo no hago porque no me interesa. No es que cualquier mujer se va a hacer un aborto. La mujer que se iba a hacer un aborto de cualquier manera, ilegalmente, se lo va a hacer legalmente. Es eso. No es cualquier mujer. Pero ese es un criterio muy
muy, me parece... No, lo que hacen ustedes es pensar mal de las mujeres. No, pensar que pero porque hay ley van a abortar Pero más. es lo que acaban de decir. No, porque ¿quién dijo que porque hay ley vamos a abortar más? Pero ¿a quién si ya se le han puede ocurrir consagrado un semejante derecho... cosa? No, vos no, yo no digo que lo ¿Pero vayas a a hacer vos. quién? No conozco a quién se le puede Porque ocurrir en la eso. ley dicen que hay un derecho... La ley da un derecho que lo usa el que quiere. Si sos católica Por no lo supuesto. usás. No, Si pero querés que acá tener el un hijo, catolicismo no tiene nada si que querés, ver. sos agnóstica, pero querés tener un hijo, no lo vas a usar. No querés pasar por un aborto, no lo vas a ¿Y a usar. vos no pero te la que parece que quiera el lo va a Estado poder tiene que usar. proteger de alguna manera la vida naciente? Sí, pero no la Constitución dice que la tiene que proteger, pero no criminalizar. No criminalizar. No dice ningún... Son pocos Bueno, los casos de si hubiera- criminalización. Rebelión, vos lo sabés mejor que yo. Rebelión, sedición, hay algunos. En los otros no están. Entonces, ¿qué es ¿Y proteger? cómo lo proteges? Decime vos, ¿qué hacemos con las chicas embarazadas? ¿Las encerramos en una cárcel hasta que hasta que venga el parto dentro de 9 meses? ¿Hacemos eso? Decime vos, ¿qué hacemos? ¿Por qué encerrarla en una No cárcel? sé, porque si no se va a hacer un Porque la aborto. podés proteger. ¿Cómo haces la para que no se haga un aborto Bueno, la que se quiere hacer un aborto? Primero, que se sepa quién es el que la ha abusado. No, por Y que no la abusa apartarla nadie, de porque esa también las situación. mujeres tienen relaciones sexuales placenteramente y a veces los métodos anticonceptivos fallan. Ahora ¿Qué cambiaste hacemos? vos el argumento. No, hay muchas mujeres, no cambié Ahora el argumento. ¿Cómo? Pero entonces no porque es el problema cambié de la cambié el mujer argumento. violada. Volvamos a la violada. En la que quieras, te sigo sosteniendo lo mismo. Te sigo sosteniendo el argumento que quieras. Lo que te quiero decir es que no solamente son mujeres violadas, nada más. Bueno, justamente, la generalidad... La no que se- goza, que no aborte sería. ¿Cuál es el concepto? Pero ¿y qué problema tiene con que goce o no goce? Que El quedó problema embarazada y es no que quiere estar hay un embarazada, no quiere derecho- ser madre. ¿Hay derecho a no ser madre? ¿Existe el derecho a no ser madre? Hay derecho a suprimir a una persona que no pidió No es venir. persona, es embrión con... no es persona. Ahí está Bueno, el punto. Entonces, es que lo que estamos discutiendo. modifiquemos mañana mismo el Código Civil, No hace la falta. Convención... Mira, Gil Domínguez, Mónica Pintos, Garganela, te sigo Son nombrando. argumentos de autoridad. Y los tuyos también. Lo que No. te quiero decir es que es un punto en que no nos Digo ponemos de que- acuerdo. No, pues vos tenés la verdad. Son puntos de autoridad. Son tu autoridad contra la de ellos. No. Perdóname, no es dicho de ninguna manera que tengo Es la que hay verdad. algunos, Digo que si hay esto fuera un algunos- juicio, sería el que lo gana en disidencia seguro. Si ponemos a todos los juristas constitucionalistas a hablar de esto, este juicio lo gana alguno de las dos partes, pero en disidencia. Entonces quiere decir que no hay una verdad. Hay posturas ante esto. Esto es una cosa muy grave, decir que no hay una verdad. No hay una verdad. ¿Decimos ¿eh? que eso es una mesa? No lo ¿O sé, que no, es una no, silla? eso ya es una cosa filosófica. Yo no voy a discutir en este momento eso, bueno, pero yo entonces- para mí no existe la verdad. Existen las Entonces posturas tampoco subjetivas de cada existe- persona. Con entonces respecto a la tampoco interpretación de la existe lo que vos Constitución, decís. no existe la verdad. Porque vos opinás una cosa y hay otros que opinan otra. Entonces no existe la verdad. Bueno, Existen pero interpretaciones si de la verdad. Bueno, pero si no existe la verdad, entonces ahora cuando nos vamos, en vez de salir por la puerta, nos damos contra la pared y decimos, bueno, pero yo creo que esto es la salida. No, eso es decir una cosa que... Eso no. lo estamos haciendo sufrir. No, pero estamos hablando de interpretaciones de cosas que se pueden interpretar. La Constitución, como te vuelvo a decir, ponemos acá a todos los constitucionalistas del país y algunos van a Y opinar unos y ponemos otros a otros. todas las personas que sostienen lo que vos sostenés y a las personas que sostienen de Por otra. supuesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo digo Legislar de para buena todos fe. y que cada uno decida lo que tiene que Antes de hacer. legislar, examinar la cuestión. Ver si es persona, porque aquí tenemos una Hace disidencia. mucho tiempo que la venimos examinando. No. ¿Cómo que Me no? refiero, no, te estoy diciendo otra cosa, que tenemos que examinar y llegar a alguna conclusión, sabiendo que siempre uno se puede equivocar, acerca de cuándo comienza la vida humana. Punto No uno. vamos a ponernos de acuerdo en ese punto. Doctora María Angélica, Claudia, yo les agradezco Perdón, de que verdad. nos fuimos. No he tenido Le ni hemos siquiera- comido el programa. No he tenido ni siquiera que meter una palabra porque no hacía falta. Me felicito de haberlas convocado. No quise dar mi opinión en este tema, la he dado, por supuesto, en mi programa y en mis columnas editoriales, pero quería generar este debate caliente, apasionado, pero honesto, de dos mujeres formadas, que defienden con mucha fortaleza sus convicciones y por supuesto que de última la decisión van a ser en los legisladores y por supuesto en la opinión pública. Yo les agradezco de verdad que hayan venido y que hayan tenido un debate no tranquilito, con pasión, Yo con la energía. respeto mucho y te pido disculpas porque yo soy muy... No. Yo también. Me parece que ninguna le ha faltado el respeto a otra y han discutido eso no, con apasionamiento. y desde luego Es un tema que genera siempre pasión, ¿no? que considero que la gente obra de buena fe. Eso desde ya. Y he dicho que comprendo a la mujer. Ahora, comprender no significa justificar prácticas que la ciencia han dicho
nos tenemos que ir. Pero por suerte se han podido expresar con mucho tiempo, sin interrupciones y cada uno decir lo suyo. Muchas gracias de verdad por haber venido. Gracias a usted. Enseguidita nomás quiero escuchar a Adriana Amado, que tiene para decir respecto de la comunicación de esto, lo que Federico Andajasi quiere opinar respecto de la toma de los colegios para, digamos, fortalecer y para apoyar la ley que despenalice el aborto. Y bueno, Martín Tetaz, vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué remedio nos queda? Ya venimos. Le doy mi palabra. Vamos a escuchar a nuestro columnista, por supuesto vamos a arrancar por la dama, por Adriana Amado, pero si me permite le voy a servir un poquito de champán. Vamos a empezar por la doctora Adriana Amado. Uy, ahí está. Perfecto. ¿Qué celebramos, Alfredo? No, yo se lo voy a preguntar a usted, porque usted es el especialista en economía, profesor. Usted es el especialista en economía. ¿Tenemos para celebrar? Esa es una pregunta que le hacemos. Pero... Bueno, por empezar tenemos para celebrar que se abrió un debate que teníamos hace mucho tiempo obturado, con lo cual ahí hay una lógica de celebración. ¿Y qué pasó con ese debate a la hora de comunicar los distintos sectores, Adriana? Creo que por ahí hay un error de percepción. Venimos diciendo hace muchos programas esto de que no hay que confundir que la cosa esté en los medios, que esté en la sociedad. Y es cierto, tenemos la sensación de que se abrió el debate, hay una intensa discusión en los legisladores, en cierta clase, con acceso a los medios. Ahora, muchos de los casos de los que planteaban, de los que estaban discutiendo, no necesitan la nueva ley porque ya están regulados. Es decir, el caso de las violaciones, el caso del riesgo de la vida de la madre, ya hay una legislación que lo protege. Incluso el uso de este anticonceptivo hormonal está vigente. ¿Y qué te digo? El Código Penal regula o permite el aborto en situación de riesgo de la madre o de violación desde 1912. Desde 2003 hay una ley de educación sexual y de anticonceptivos. Y en el 2003. Y en el 2007 se agregó la anticoncepción hormonal y algunas otras cosas más en el programa médico obligatorio. Es decir, que muchas de estas consignas, ¿no? Educación sexual y anticonceptivos para no abortar y aborto para no morir. Son derechos que ya están establecidos. Dos de las tres cosas que se piden están establecidos. Entonces, me parece que más allá de lo que ocurra mañana o no con la ley, tenemos que aprovechar este impulso, tenemos que aprovechar esta inquietud que se ha generado en la sociedad para preguntarnos con mucha sinceridad por qué tenemos leyes y no actuamos en consecuencia. Porque si no vamos a sentirnos frustrados porque sale o porque no sale la ley. Y la pregunta es, aún en el mejor de los casos si sale la ley, ¿tenemos una sociedad dispuesta a cumplirla? Porque lo que estamos viendo es que incluso aquellas que están abogando por el aborto no saben que ya existe mucho de lo que están pidiendo. Claro. Y que no se cumple. Pero por otro lado, vos me preguntabas por el tema de la comunicación. La pregunta es, ¿estamos comunicando para expresarnos? Porque si es para la libre expresión, obviamente tenemos derecho a hacer manifestaciones, tenemos derecho a ponernos consignas. La cuestión es la petición ante las autoridades, que es un derecho constitucional. Claro. Pero la petición en las autoridades no tiene mucho que ver, o sea, no le afecta nada al legislador el tuit de Tinelli, el tuit de Susana diciendo, claro, chicos, los estoy bancando, que tiene más tufillo a demagogia que a endoso real. Ahora, también nos preguntamos, ¿funciona eso? No funciona, está muy demostrado que las manifestaciones en la calle sirven para expresar. Ahora, para cambiarle la concepción a este médico que no acepta el protocolo que la Corte impuso para hacer
no le va a cambiar la cabeza, como no se la cambia, como no se la cambia el legislador. Claro. Entonces, fíjate que nosotros tenemos todos estos años de democracia y no hemos aprendido a peticionar ante las autoridades. Peticionar ante las autoridades no tiene nada que ver con el show mediático. Tiene que ver con un trabajo muy a largo plazo, muy a conciencia, muy legislador por legislador, porque ahora sí en los últimos días estamos contando las cabezas y estamos viendo, ay, mira, fíjate, este señor estaba... Pero este señor había que haberlo convencido mucho antes y quizás de una manera menos visible. Claro. Entonces, el problema que tuvo la posición pro legalización, y yo quiero aclarar que yo estoy a favor de esa postura, pero no por una cuestión ni de muerte ni de vida, porque creo que ahí es donde se empantana la discusión. Es por una cuestión de libertad. Digo, yo tengo la libertad de decidir sobre mi cuerpo, sobre mi vida, pero esa discusión no se dio. Porque claro, es una discusión un poco incómoda porque tiene que ver con lo liberal, claro. Y entonces ahí nos hubiéramos dado cuenta que lo liberal no tiene mucho que ver por ahí con la ideología del partido. Es interesante eso, ¿no? Pero es una demanda de la democracia liberal. Es una democracia, por eso los países con democracia liberal lo tienen desde la década del 70 y nosotros todavía no hemos podido elegirlo porque no hemos tenido una democracia liberal, aunque hayamos tenido liberalismo económico, todas esas cosas. Es otra cosa. Es otra cosa. Ahora, fíjate que claro, nos cambiaba la discusión, pero nos la sacaba de estos ultraísmos, porque también en el debate se objetaron de si vamos todas a abortar. Lamentablemente, esa sí fue una consigna, fue incluso el título de una nota de una revista digital muy importante, que de alguna manera, más allá de que pueda haber sido dicho de manera contestataria, irónica, lo que fuera, sí, se dice. Entonces, al no tener, digamos, al haber colectivos que no tienen una comunicación estratégica, una comunicación coordinada, claro, en donde se cuelgan un montón de gente súper fanática. Claro, con posiciones extremas. Con posiciones extremas, que pasa un poco con lo que va a hablar Federico. Digo, estos chicos que están tomando colegios, o sea, no le hacen un favor a la causa. Claro, es... Porque claro, le hacen un favor en la ratificación. Lo mismo pasa con los pañuelitos. Muy lindo lo de los pañuelitos. Pero ¿qué pasa con los pañuelitos? No son mayoritarios. Claro. Entonces, pareciera que son pocas. Y acá tenemos otro gran error de las discusiones de la petición a las autoridades. Un derecho no necesita mayoría para legislarse. Si un derecho asiste a un solo habitante de la nación, ese derecho debe ampararse. No tengo que contar mayorías, digo, no tengo que plebiscitar los derechos. Claro, claro. Pero ahí es donde mezclamos todo, de nuevo, porque nos falta cultura democrática para pedirle a los legisladores que ampare el derecho que le asiste, aunque sea a una sola persona. Adriana Amado, interesantísimo lo que plantea. Federico Andajasi, bueno, ya conozco más o menos tu posición por la radio, pero quiero que desarrolles cómo has visto, de qué manera vos interpretás lo que ha pasado en estos 12 colegios en la capital federal. Bueno, en principio quiero decir que para mí es un privilegio trabajar con los periodistas que me acompañan y con los equipos técnicos. Bueno, a este grado de locura hemos llegado, digamos, ya hemos perdido hasta el idioma para poder comunicar ideas. Bueno, déjame, al margen de esta humorada, un periodista puede decir que está indignado, digo, porque soy más escritor, pero de verdad que estoy indignado y muy preocupado. Déjame que te haga la cronología del año pasado, de cómo fueron las tomas, en qué empezó y en qué terminó. El 24 de septiembre de 2007, Cristina Kirchner fogoneó las tomas en un acto, vos te acordarás, sí, diciéndole a los alumnos de manera completamente, bueno, un acto de demagogia extrema, les dijo textualmente: ustedes no necesitan que nadie les dé clases, ustedes pueden dar clases a todos. Ese fue el mensaje de Cristina Kirchner a los alumnos que estaban tomando colegios. Qué tremendo, ¿eh? A partir de entonces se incrementaron las tomas, se radicalizaron las tomas. Yo acá quiero hacer un paréntesis. Yo no sé si estas cosas las pueden hacer los periodistas, te lo pregunto acá al aire. Vos hacés lo que quieras. Yo me formé en el Estado. Hice la escuela primaria en el Estado, hice el secundario en el Estado, hice la universidad en la UBA en el Estado. Y de verdad que yo intento que mis hijos estudien en el Estado, y de hecho mi hija de 16 años está estudiando en el Estado. Y me encantaría que pudiera terminar sus estudios en un colegio estatal. Bueno,
El año pasado, de verdad que fue muy problemático para todos el tema de las tomas. A partir de las declaraciones de Cristina, te decía, se radicalizó todo, ahí la cámpora empezó, digamos, con planes directamente extremos. La jueza Liberatori, más tarde, recordemos que había un protocolo antitomas. Bueno, ella decidió que ese protocolo no se aplique. Bueno, esto por supuesto que hizo, incrementó todavía más y cronificó casi, te diría yo, las tomas. El 28 de septiembre se conoce una de las noticias para mí más graves desde la recuperación de la democracia. En el Colegio Nacional Buenos Aires fue violada una alumna en el marco de una toma. Lo digo de nuevo, fue violada una alumna en el marco de una toma. Y luego fue ocultado. Fue ocultado y nos enteramos mucho tiempo después que esto había sucedido. A ver, yo no sé si queda claro la gravedad de esto, porque hoy no se puede livianamente decir que este protocolo no tiene vigencia porque una jueza, porque en el medio, a mí me encantaría saber qué tiene para decir la jueza Liberatori de esa violación. De esa nena de 14 años, una nena de 14 años que fue violada por un mayor, por un adulto de 18 años. Porque además el colegio secundario tiene eso, entran pichones, cachorros de 13 años, 14 años y conviven con tipos de 18 años. En tomas había adultos, había padres que estaban durmiendo en la biblioteca. Y yo qué sé quién es ese padre. Yo qué sé quién es. Entonces, ¿cómo es posible, Alfredo, que suceda una toma? Yo te pregunto. Digo, un colegio es un colegio público, es algo que es de todos nosotros. Seguro. No es de los alumnos, no es ni siquiera de los contribuyentes, es del Estado, es de todos. Yo pregunto, ¿qué pasa si un grupo de alumnos decide entrar a un banco y tomarlo y pernoctar ahí una semana en un banco, con el tesoro ahí a su disposición? Sería impracticable. ¿Por qué pueden una escuela que es mucho más grave? ¿Por qué pueden tomar una escuela? ¿Sabes por qué? Porque hay complicidad. Y acá hay caminos que se bifurcan. Por una parte están los directores y los docentes que dicen que no pueden hacer nada. No, ¿cómo no pueden hacer nada? Con todo respeto, ¿no? Pero esto que dicen es casi, te diría yo, en raya con lo criminal. Porque, a ver, se pueden cometer crímenes por acción o por omisión. Si vos no ejercés la autoridad para la cual fuiste nombrado... No, estás permitiendo el caos. Exactamente. Y facilitando probables delitos. Hay colegios donde entraron alcohol, hay colegios donde entraron sustancias. Yo pregunto, si uno de los 12 colegios que están tomados, hoy hay 12 colegios tomados. Sí. Le llega a pasar algo a alguien, si una piba resulta violada de nuevo, si un pibe tiene un coma alcohólico, si ingiere una sustancia de más, ¿quién se hace responsable de esto? Entonces yo digo que los rectores se hagan responsables penal y civilmente de lo que suceda en los colegios. Entonces, tampoco podemos sustraer lo que está pasando en los colegios de lo que acaba de anunciar la CGT, claro, un paro nacional. Tampoco podemos anunciar, separarlo de lo que acaban de anunciar los camioneros, un paro, los piquetes, los cortes. A ver, empezó la temporada de conflicto y lamentablemente los chicos están siendo usados por estos adultos que los usan como carne de cañón para sus propios intereses. Interesantísimo, qué maravilla. Cómo me gustaría convocarlos a un programa de televisión que estén conmigo para que me ayuden a tirar alguna idea interesante. Y falta Martín Tetaz, el profesor de Economía, el que nos va a explicar a dónde nos lleva el Fondo Monetario Internacional, si tenemos algo por lo que brindar, si tenemos que estar preocupados, y tiene un secreto, un trabajo de investigación respecto de algunas cosas que han ocurrido en el pasado muy interesante. Pero ya venimos. Prometido, el profesor Martín Tetaz y el tema del Fondo Monetario Internacional que tanto nos inquieta. Alfredo, quiero compartir con vos las tapas del diario Clarín respecto del acuerdo de Argentina con el fondo. ¿Cómo no? Empecemos, por favor, si tenemos la primera de esas tapas para que vea la gente
de qué se venía hablando en la medida que hacíamos un acuerdo. Mira, hubo que cambiar, o por lo menos pedían dos leyes que cambiaran por pedido del Fondo Monetario Internacional. Estos son el tipo de concesiones. Viste que el fondo, una de las críticas más grandes que se hace es, nos piden, perdemos soberanía, nos piden que cambiemos cosas. Mirá lo otro que tuvo que ocurrir para que pudiéramos hacer el acuerdo. Gestión, vos decís, ¿cómo gestión personal de Kirchner ante el Fondo Monetario Internacional? Te estoy mostrando tapas del diario Clarín del año 2003, Alfredo. 2003. Y elegí el año 2003 porque mucha gente tiene en la cabeza, en la memoria colectiva en general, está la sensación de que la última vez que vino el Fondo Monetario Internacional e hizo un acuerdo con Argentina fue en el año 2001. Pero fíjate, hay acuerdo con el fondo. Esa tapa es del 11 de septiembre del año 2003, Alfredo. Tapa del 11 de septiembre del año 2003 y nos ponían condiciones. Mirá, sigue la otra tapa que sigue. Te dice qué se firmó con el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, congelamiento de sueldos y salarios del sector público, jubilaciones. Buena parte del congelamiento de las jubilaciones. Ahí estamos leyendo en nos detalle. Nos llevó después ese congelamiento de jubilaciones a la famosa sentencia Badaro, recordarás el ajuste de las jubilaciones, etcétera. O sea, perdimos juicios por ese tipo de ajustes que hizo en su momento el Fondo Monetario Internacional. Es cierto, después la economía mejoró. Esto es otra cosa importante, porque también la sensación de todos es, bueno, si viene el fondo, quiere decir que entonces ahora se viene una crisis fenomenal en Argentina. Y la causalidad es al revés. Esto es algo que a mí me sorprende mucho, Alfredo. En general, nosotros... Yo lo decía el otro día en otro programa, decía, miren, el Fondo Monetario Internacional no hay nada para festejar, por supuesto. No es para descorchar champán ni para festejar. El Fondo Monetario, en todo caso, Alfredo, es una ambulancia. Y si vos llamás una ambulancia es porque tenés algún familiar que no la está pasando nada bien. Ahora, pensar que cuando vos ves la ambulancia que va con el paciente que tiene un paro cardíaco, que es en todo caso la ambulancia la que causa el paro cardíaco, no se le ocurre a nadie. De la misma manera que a nadie se le ocurre que porque la gente anda con paraguas en la calle cuando llueve, los paraguas son los que hacen llover. Por supuesto, todo el mundo entiende que esto es un disparate. Sin embargo, la sensación colectiva de mucha gente es, guarda, el Fondo Monetario Internacional puede causar una nueva crisis en Argentina. Claro. Señores, es exactamente al revés. Estamos llegando al Fondo Monetario Internacional porque ya tenemos una crisis en Argentina. De hecho, muchos países van al Fondo Monetario Internacional, lo hicieron en su momento desde Finlandia hasta Irlanda, pasando por Francia, que fue el primer país en la historia en acceder a una línea del Fondo Monetario Internacional. Tuvieron líneas en el 2003, por ejemplo, Brasil, tuvieron México, Colombia, y les fue bien en general. ¿Qué te quiero decir con esto? Quiero desmitificar un poco esta idea de que a nosotros, de hecho, a los propios argentinos, en el 2003 nos fue bien. Tan es así que la economía se recuperó después. No, por supuesto, gracias al fondo. Claro. Gracias a la soja a 400 y otra serie de cosas. Crecimos fuerte en el año 2003, 2004, 2005, al punto tal que el propio Néstor, en el 2005, se dio el lujo de decir, muchachos, les pago por anticipado, con ustedes no quiero saber más nada. Y salimos del Fondo Monetario Internacional en ese momento. En realidad seguíamos participando, pero no pidiéndoles dinero. Ahora, la verdad que la gente se pregunta, bueno, pero esto puede ser una buena noticia para Argentina. Vos me decías descorchar champagne. Mirá, hay datos que son ciertos y que implican que nosotros tuvimos que hacer un ajuste y eso está reflejado en el propio precio del dólar. Esto hubiera pasado de todas maneras sin el fondo, digamos, con un dólar de 25, obviamente la actividad económica no va a ser la misma en el resto del año. El consumo obviamente se va a caer, sobre todo en bienes durables, en autos, en casas, en electrodomésticos, en bienes que tienen precio dólar. En esos bienes, obviamente, la capacidad adquisitiva de la gente va a caer medida en esos bienes y obviamente, por lo tanto, se va a ver menos consumo en esos bienes, aunque no hubiéramos arreglado con el Fondo Monetario Internacional. Y no podíamos, ya que nos comprometíamos a hacer un ajuste un poco más importante desde el punto de vista fiscal para el año que viene y para el otro, haberlo hecho igual sin llamar al fondo. Claro que podíamos, pero no nos creían más. Los mercados ya no le creían a Argentina. Le dejaron de creer a partir de mayo, cuando fue la corrida, la versión, digamos, para que quede más claro todo esto, la razón por la cual finalmente Argentina va al Fondo Monetario Internacional es que tuvo que llamar la ambulancia porque ya los mercados no le creían más. Nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional, nos endeuda, esto implica más endeudamiento que van a pagar nuestros hijos. Falso, otra vez más, falso, de falsedad absoluta, exactamente al revés, Alfredo. Mirá lo que te voy a decir. El Fondo Monetario Internacional
implica menos deuda para los argentinos. Yo sé que esto hace un poco de ruido, la gente dice, ¿cómo el Fondo Monetario menos deuda? Claro, lo que genera la deuda, Alfredo, es el déficit fiscal. Claro. A menos que vos cierres el déficit fiscal, vas a seguir teniendo deuda. Nosotros teníamos con el déficit fiscal con el que veníamos, mucha deuda que venía creciendo con acreedores del exterior, con fondos comunes de inversión, con la gente que compraba los bonos argentinos. ¿Y qué va a pasar ahora? Ahora nos comprometemos a bajar el déficit un poco más rápido. Quiere decir eso que vamos a tener que endeudarnos menos años. Presuntamente, si esto avanza bien y se cumple con lo que planteó el fondo, nosotros en 2020 dejamos de pedir dinero y deja de crecer la deuda. Entonces, ¿eso qué quiere decir? 20.000 millones de dólares menos de deuda va a tomar la Argentina porque va a cerrar el déficit más rápido. Cambiamos de acreedor en todo caso, Alfredo. Antes nos endeudábamos con el resto del mundo, con los inversores privados, ahora con el Fondo Monetario Internacional. Esto, para cerrar con esta idea, no quiere decir que haya nada para festejar en Argentina. Incluso hay que ver ahora, y para ver qué es lo que le va a pasar a la Argentina en los próximos meses, basta ver si los mercados realmente creen que el gobierno tiene la capacidad política de materializar lo que acordó con el fondo. Claro. Esto es lo que resta ver ahora. Resta ver si el gobierno puede aprobar un presupuesto para el año que viene que contemple los recortes que acordó con el fondo. Basta ver si puede aprobar la nueva Carta Orgánica del Banco Central que finalmente le va a poner fin en Argentina a la maquinita, porque algunas cosas buenas también tiene esto. Finalmente nos obligamos a hacer una dieta que tarde o temprano íbamos a tener que hacer. Lamentablemente, es verdad, muchos dicen, tenía que venir el fondo para que hiciéramos esto. Bueno, lamentablemente muchas veces tiene que venir la ambulancia para que tomemos conciencia de que tenemos que ser un poco más austeros y cuidarnos un poco más. Lo dice el señor Martín Tetaz y yo le digo que en instantes después de esta pausa, volvemos con Palabra de Leuco. Lo espero el próximo martes, aquí en TN, a las 22. Palabra de Leuco.